El siglo XX fue una era de avances, pero también de oscuridad. Fue un tiempo en que la ambición, la ideología y el poder absoluto cambiaron el destino de millones. En este vídeo conocerás a 5 dictadores que marcaron a fuego la historia moderna. Desde Europa hasta Asia, sus decisiones transformaron países, provocaron guerras, y dejaron cicatrices que aún perduran. Esta es la historia de los 5 dictadores que redefinieron el siglo XX. Rusia 1. Vladimir Lenin. El nacimiento del Estado Rojo. Todo comenzó en 1917. El Imperio ruso se derrumbaba. La pobreza y el hambre azotaban al pueblo. En medio del caos, surgió Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Inspirado por las ideas del marxismo, lideró la revolución bolchevique y tomó el poder en nombre de los trabajadores. Nació la Unión Soviética, el primer estado comunista del mundo. Lenin prometió igualdad y justicia, pero instauró un régimen de control total, donde la disidencia fue aplastada. Su lema, paz, pan y tierra, resonó entre los oprimidos, pero su gobierno marcó el inicio de décadas de represión política. Aún así, su influencia fue inmensa. Cambió la economía, la política y el equilibrio de poder mundial. Lenin murió en 1924, pero su legado sobrevivió, encendiendo una llama que transformaría la historia del siglo XX. Italia 2. Benito Mussolini. El primer dictador moderno. En Italia, tras la Primera Guerra Mundial, el país estaba devastado. Entre el caos y la pobreza, emergió Benito Mussolini, un antiguo periodista que fundó el fascismo. Con discursos enérgicos, promesas de orden y orgullo nacional, se convirtió en el líder absoluto de Italia. Se hacía llamar Il Duce. Mussolini instauró un estado autoritario, donde el líder era infalible y el pueblo obedecía. Promovió la disciplina, la expansión militar, y soñó con reconstruir el Imperio Romano. Su alianza con Adolf Hitler selló el destino de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, su régimen se derrumbó, y en 1945 fue capturado y ejecutado por su propio pueblo. Mussolini fue el modelo que inspiró a otros dictadores. Fue el primero en demostrar que, con propaganda y miedo, una nación entera podía ser controlada. Alemania 3. Adolf Hitler. El rostro del mal. Ningún nombre causa más escalofríos que el de Adolf Hitler. Nacido en Austria, veterano de guerra y orador magnético, Hitler ascendió al poder en una Alemania hundida por la crisis. Con promesas de prosperidad y orgullo nacional, se convirtió en canciller en 1933. Desde entonces, el Tercer Reich nació bajo el símbolo de la esvástica. Hitler impuso un régimen totalitario basado en la supremacía racial, el antisemitismo y la expansión territorial. Su ambición desató la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia. Bajo su mando, se cometió uno de los mayores crímenes contra la humanidad, el Holocausto, en el que murieron más de 6 millones de judíos. Al final, su imperio se derrumbó en 1945. Y Hitler se quitó la vida en su búnker de Berlín. Su legado es el recordatorio eterno de hasta dónde puede llegar la maldad cuando el poder no tiene límites. España 4. Francisco Franco. El caudillo del silencio. Mientras Europa se incendiaba, España vivía su propia tragedia. En 1936, un grupo de militares se levantó contra el gobierno democrático de la República. Entre ellos, un general llamado Francisco Franco. Tras una guerra civil brutal, Franco tomó el poder en 1939 e instauró una dictadura que duró casi 40 años. Gobernó con mano de hierro, censura, represión política y control absoluto sobre la vida del país. Durante décadas, su régimen silenció las voces disidentes y aisló a España del resto de Europa.
A pesar de ello, mantuvo el poder hasta su muerte en 1975, momento en que España inició su camino hacia la democracia. Franco fue un dictador de rostro frío y calculador, que dominó con el miedo y la religión como armas. Su sombra aún divide la historia de España. China 5. Mao Zedong, el gran timonel de China. En Asia, otro líder cambió el curso de la historia, Mao Zedong. Nació en una China pobre, invadida y fragmentada. Con su visión revolucionaria, Mao fundó el Partido Comunista Chino y en 1949 proclamó la República Popular de China. Su sueño era crear una sociedad igualitaria, pero sus políticas se convirtieron en pesadilla. El gran salto adelante provocó una hambruna que costó millones de vidas. Más tarde, la revolución cultural destruyó tradiciones, familias y generaciones enteras. A pesar del dolor, Mao sigue siendo venerado por muchos en China como el padre de la nación moderna. Un líder que combinó carisma, ideología y represión, para transformar un país entero a su imagen. Ve la conclusión. Música más suave. Imágenes de archivo en blanco y negro de todos los dictadores. Lenin, Mussolini, Hitler, Franco y Mao. 5 nombres que marcaron el siglo XX con sangre y poder. Todos prometieron orden, grandeza y justicia, pero su legado fue dolor, guerra y miedo. La historia nos enseña que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y que los pueblos que olvidan su pasado, están condenados a repetirlo. Campana si te interesa la historia, la política y entender el mundo que nos rodea. Suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio. Esto fue Los 5 dictadores que redefinieron el siglo XX.